Muy buenas tardes, mi nombre es Veritas. Mi nombre es Darwin. Y estamos en el canal Disidencia, donde nos cuestionamos lo establecido. Si tu nombre es Veritas, me decís, ¿por qué Veritas? Veritas porque viene del latín verdad, no digo tenerla, es una palabra que elegí como seudónimo porque soy un buscador de la verdad y siempre, me hago preguntas constantes y la idea del canal es hacer charlas de café, debatir, discutir. Perfecto. Mi nombre es Darwin, no viene a ser muy complicada la explicación. Soy darwiniano, creo en los principios de Darwin más allá de lo que digan los demás. Así es. Y hay algunas cosas que podemos debatir, pero en sí creo en eso. La idea del canal es ir planteando temas. Nosotros ya tenemos armado más o menos un playlist de lo que podemos llegar a hablar. Igualmente la gente puede de los comentarios poder sugerir, siempre que sea temas nuevos que sean interesantes de hablar. Y podemos discutir con ellos, pelearnos con ellos. Pelearnos con ellos. Pelearnos es lo que nos atañe este primer video. Recientemente yo propuse este primer tema que es violencia. ¿Por qué violencia surgió como primer tema a tratar dentro del video? La verdad que la humanidad está sesgada de principio a fin por la violencia. Pero, ¿es mala la violencia para la humanidad, para el ser humano? Desde el punto de vista darwiniano, yo diría que no. ¿Por qué? Porque el ser humano, en sus principios, allá hace 50.000 años atrás, necesitaba ser violento para poder enfrentarse a un medio hostil. El ser humano en los últimos 50.000 años evolucionó muy poco a lo que es hoy en día el ser humano actual. Claro, es muy poco tiempo, relativamente evolutivo. Exactamente. Partamos de esa base. Para mí la violencia es algo que viene con el ser humano. Intrínseco, base, claro. Intrínseco del ser humano. Sí. Pero sin embargo, hoy por hoy en la sociedad moderna atañe a graves consecuencias y yo diría que la violencia hay que reducirla en su mínima expresión. Sí. Cuando buscamos la palabra violencia, ¿cuál es el primer resultado que sale? Más que nada, el algoritmo, ¿qué está preparado a decirnos? Dice violencia de género. Uno escucha la palabra violencia y no hace mucho tiempo. Esto es algo que... Es algo reciente. Es algo reciente. Se relaciona directamente violencia con violencia de género. ¿Por qué? Los medios... De ahí viene en parte la violencia de los medios. Constantemente bombardeando con información sesgada, generalmente, con cierto grado de amarillismo. Y los medios pueden ser periódicos, radio, televisión y más que nada hoy los medios hegemónicos son los que dan el control de la opinión, que son los medios cibernéticos, perfecto. las redes sociales. Antes de empezar a decir qué es lo que es la violencia de género, vamos a definir violencia. Sí, estaría bueno, sí. A ver, definilo. Violencia es agresión física o psicológica utilizando la fuerza hacia otra persona. Es así de simple la definición. ¿Podríamos mejorar la definición? Si ustedes tienen una definición más certera, por favor pónganla. Así es. Habíamos hablado de violencia de género. Tenemos que definir si esto es real, lo que nos cuentan, si existe, si no. ¿Qué puedes decir al respecto? Por supuesto que existe la violencia de género, pero no... Hay quienes la niegan, por eso digo que exista, pero existir existe. Existir existe. Y existe no solamente esa, sino un montón de tipos de violencia. Pero la violencia de género existe, pero con una salvedad. A ver. Cuando hablamos de violencia de género siempre mencionan la agresión desde el hombre a la mujer. Pero también ocurre de lo contrario. Exactamente. Ahí está mi pequeño problema con la palabra violencia de género, porque si una mujer agrede a un hombre, es otro género agrediendo... Exactamente. Me estás diciendo... El famoso caso de Nair Galarza, eso es violencia de género. Exactamente, Nair Galarza. Me estás diciendo... Nair Galarza, para la que no conoce, es una chica que mató a su novio, básicamente. Sí. O sea, entonces no es unidireccional, sino que es bidireccional. Puede ser del hombre a la mujer y la mujer al hombre. Excelente. Y ahí es donde nos adoctrinan. Por eso es que cuando ponemos la palabra violencia en los medios, inmediatamente te salen millones de opciones de violencia de género. Y ahí es cuando nos meten información falsa. Por ejemplo, violencia de género, para poder tomar los datos, por ejemplo, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cómo se llama? Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Había invocado un supuesto estudio, entre comillas,
de que decía que se afirmaba que 1 de cada 2 mujeres son acosadas. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacaron los datos? ¿Qué instituciones lo avalan? ¿Qué profesionales? ¿Una encuesta será? Es una simple encuesta, pero no dan los datos oficiales de dicha encuesta. Él simplemente afirma que hay un estudio y en el que afirma eso, y que gracias a ello, por medio de la violencia estatal, otro tipo de violencia, aprueban más uso de cámaras, lo que te coarta la libertad, que es otro tipo de violencia. Pero de eso vamos a hablar un poquito después. Entonces, en definitiva, la violencia de género es de un lado hacia el otro, pero lo importante es que te mienten en los datos. Por ejemplo, el 87% de los presos en la Argentina son hombres, y tenemos más mujeres que hombres en nuestra población. Entonces estaríamos hablando de ¿No se deberá que el hombre es más violento? Eso es lo que quieren afirmar. Eso es lo que quieren afirmar, lo que quieren decir. De hecho, acá se habla mucho de heteropatriarcado. Siendo darwiniano, te puedo asegurar que sí, el hombre es más violento. Desde ese argumento sí es cierto lo que estás diciendo. Por un tema del que el que cazaba, el que la mujer se quedaba. Es cierto ese argumento, es innegable. Desde el punto de vista darwiniano, ¿sí? Pero habíamos hablado hace un tiempito que esto de la violencia necesaria pasó a mutarse a una cuestión social, que no la necesitamos del todo, esa violencia. Que el hombre vive reprimido, el humano, el hombre, Homo sapiens, vive reprimiendo el ser humano. Su violencia. Termina descargando la violencia con quien no la merece muchas veces. Cierto, sí, con tu cónyuge, tu familia, tus amigos, sí, es exactamente, verdad. O en un deporte, gritándole a los jugadores que no tienen nada que ver. Claro, violencia deportiva, sí, es cierto. La violencia está presente en el ser humano y no la puede expresar. Canalizar, claro. Entonces, ahí es cuando surge que existen diferentes tipos de violencia, en la cual el hombre puede canalizar de alguna manera esta violencia, y hay otras donde la verdad que no puede y no debe hacerlo. Eso es cierto. Igualmente, ¿por qué yo decía esto de que nos adoctrinan con los datos? Porque hay un interés, hay un rédito económico a partir de todo esto, de parte de ciertas instituciones y lobbies, que en otros programas vamos a ahondar en detalle sobre eso. Pero básicamente, ¿cómo es que toman estos datos? Por ejemplo, estamos hablando de una autopista justamente, hay un ¿cómo se dice? Un choque, ¿cómo es? Un accidente vial, un accidente de tránsito, y mueren 5 personas. 1 de ellas es mujer, 4 son hombres. ¿Pueden creer que esa mujer que muere lo toman como violencia de género? Es brutal. Entonces, claro, en los medios te dicen, mueren una mujer cada 24 horas. Y no dicen cuántos hombres mueren. No te dicen cuántos hombres mueren, es cierto. Además eso, no te dicen cuántos hombres. Y te empiezan a modificar tu manera de ver las cosas, y te empezás a creer de que el hombre, el varón, es el enemigo de la sociedad. Y no es cierto, porque la violencia es independiente del género. Pero bueno, eso más o menos para lo que teníamos para decir de género, de que hay que empezar a ver los datos, investigar por tu cuenta, que es la idea del canal. O sea, invitar a la gente a que reflexione, investigue por su cuenta y no se deje llevar por estos lobbies. Sí. ¿Qué otro tipo de violencia podemos hablar? Habíamos hablado de violencia deportiva. Bueno, espera, yo mencioné el caso de los rugbyers. Sí. Era un grupo de muchachos grandotes rugbyers, jugadores de un deporte violento por excelencia, que agreden a un muchacho, un abogado, sí, por una discusión de boliche, una discusión de nada, y terminan matándola. ¿Por qué estos 10 muchachos, abusando de su fuerza física, también de su poderío económico, se creen con esta potestad para ejercer violencia contra una persona? Y yo creo que en parte tiene que ver con el rol del Estado, la violencia estatal, en cierto modo, porque estamos acostumbrados a ejercer la violencia como el primer recurso. Nos acostumbraron de alguna manera a no poder resolver nuestros problemas que no sean por medio de la violencia. Por lo menos es la pregunta que me hace sobre la marcha, que no sabía cómo contestarla. Está muy bueno. Así va a ser la temática del canal. No preparamos nada, así queremos que sea.
qué pensás que se debe? La verdad me agarraste de sorpresa. A que muchos de estos chicos cuentan con otro tipo de violencia. A ver. Ellos vienen de familias ricas que ejercen el poder Ah. con su poder, su fuerza y su violencia a través del poderío económico. Y políticos, porque también hay chicos involucrados con padres que trabajan en política. Dominador, dominado, claro, opresor, oprimido. Ya tienen dentro de sí la costumbre de ser agresores. Es excelente, sí. Suena raro. No, sí. Estamos pasando de un tipo de violencia a otra, violencia física a violencia económica, por ejemplo, en este momento. La violencia económica de la que ejerce una persona o un grupo de personas con poder o persona física. Violencia económica me hace llevar a retrotraerme lo que decía de la violencia estatal. ¿A qué me refiero con esto? Los impuestos, que la misma palabra te lo dice. Impuestos, te imponen un canon, se llama uno. En el caso de la Argentina creo que son 69 impuestos, 70.000 regulaciones. Es increíble este país, somos de Argentina, cómo es que a través de esta modalidad cada año hay más impuestos y te ahorcan cada vez más. Estás hablando de la violencia estatal. De violencia estatal. Pero la violencia estatal es la que nos permite regular la vida en la sociedad. A ver, yo soy de Arguiñano y digo que la violencia es intrínseca al hombre. Sí. Si cada uno de nosotros pudiera ser violento, ¿no te daría ganas de matar indiscriminadamente a muchas personas? Ah, claro, vos estás hablando de la moral, sí. No, estoy hablando de la fuerza que le permitimos al Estado que ejerza por nosotros. El Estado es violento porque nosotros le cedemos la potestad de la fuerza para que ellos puedan coaccionar contra nosotros mismos en caso de que estemos en falta. Así es, falta según lo que ellos proponen, porque según lo que nuestros representantes que no nos representan han plasmado en las leyes. Exactamente. Nosotros le dimos ese poder, nosotros los representados le dimos el poder a los representantes que en realidad no nos representan. El problema, por lo menos a mí no, a vos. El problema habría que ver si históricamente podemos cambiar algo. Si yo hubiera nacido en 1810, el mundo sería lo mismo. No sé, es muy raro explicar esto, pero necesitamos que el Estado ejerza la fuerza para regularnos, y esa fuerza, todo lo que es ejercer fuerza, es un tipo de violencia. Bueno, sí, no sé si el Estado, pero sí siempre podemos observar en la historia que siempre hay un líder. Sí, de hecho yo quería decir algo en este punto. Para mí no hay un Estado más violento que el Estado... ¿De bienestar? No, me refiero que los gobiernos democráticos. A ver, ¿por qué? Porque el gobierno democrático es la mayoría elige a su representante. El representante cumple con las obligaciones que tiene con la mayoría, ignorando por completo el derecho de las minorías, ejerciendo poder y fuerza para llegar a las minorías. Es cierto. Hoy por hoy estamos en un gobierno que legalmente ganó las elecciones, tiene su poder y utiliza todo el aparato del Estado para beneficiar a un sector y se olvida del otro. Y no solamente se olvida, sino que lo reprime. Sí. Económicamente lo reprime. Lo violenta económicamente. Que el cepo, que es un impuesto que se sobre el dólar. No tenés libertad de hacer con lo que querés con tus ahorros. Pero sí es cierto lo que decís. Esa es la violencia estatal. Existe otro tipo de violencia. Sí, muchos. Existe la violencia económica a nivel nacional, pero también existe la violencia económica que a través de un país que ejerce un país hacia otro país. Sí, la panacea de la violencia, la guerra. O también lo que te referís a otra cosa igualmente. No, me refiero exactamente también a la guerra, pero me refería a puntualmente al tema económico. Los aranceles. Los aranceles, la imposibilidad de emigrar. Los bloqueos internacionales, bloqueos económicos. Sí. Como pasa con Irán con el tema, o Venezuela con el tema del petróleo. Entonces, ¿es todo violencia? Y sí, la verdad que sí es todo violencia. Cuando uno no puede hacer lo que quiere hacer, es violencia. Vivimos en un mundo violento, es real. Por ejemplo, violencia cultural, las ablaciones y las circuncisiones
obligatorias, porque hay otras religiones que son opcionales, uno lo está haciendo uno por doctrina, por dogma, y uno está aceptando, pero hay otras culturas que lo hacen obligadamente al nacer la persona. Entonces, bueno, eso hay que tener mucho cuidado con la violencia cultural y la violencia religiosa, que también se combina con la violencia, ¿cómo se llama? Educacional, educativa. El maestro que se cree que tiene la verdad absoluta, apelando a la falacia de la autoridad. Perfecto. Ahora sí. Eso es lo que te enseñan desde las instituciones. Cuando vos llegues al cargo que tiene ese profesor, vas a realizar las mismas acciones que viene haciendo él. Sí, es una rueda que no para. Es una rueda que no para. Gandhi decía, la única forma de terminar con la violencia es no siguiendo con la violencia. Cortando de una vez, justamente, cortando el cable. Porque la violencia es una rueda. Sí. Me refiero a la violencia, a la falacia de autoridad, por el hecho de que la verdad la tiene el argumento y no la persona. No sé si se entiende el concepto, pero ese es un problema, porque de ahí viene problemas como que personas que creen que por tener un título tienen la razón a la hora de esgrimir algún argumento. Y lo que te da la razón es el hecho, no el título que vos tenés. Cyberbullying es la moda, que cyberbullying es el acoso a través de internet de una persona hacia otra, a través del anonimato. El anonimato es el jefe, ahí está, ahí es lo que vos decías que es intrínseca la violencia. En el anonimato las personas... Te la hago fácil, fíjate dónde están la mayor cantidad de haters, personas que echan mierda porque sí a otra persona en las redes que pueden ser anónimos. Sí, ahí se ve la naturaleza humana. Ahí se observa, más que la naturaleza humana, es el descargo que puede realizar el humano. Bueno, el bullying... Como en las canchas, cuando van a gritarle a los jugadores. Claro, cuando vos, pues justamente, cuando no hay un límite. Fíjate, el tema del bullying, no el ciberbullying, el bullying específicamente, siempre el que tiene un poder físico agrede al que en teoría no tiene manera de defenderse. Lo que esto lleva también a hablar de la violencia obstétrica, que es una de las peores, porque a mi criterio por lo menos, porque es un tema espectacular, no sé si es la palabra, pero es demencial. Una mujer está dando a luz y tenés que andar recibiendo comentarios totalmente fuera de lugar, totalmente estúpidos. Por ejemplo, si te gusta abrirte de pierna, no sé si escuchaste algún tipo de esos comentarios que se hacen. A mi esposa se lo han hecho. ¿Sabes lo que pasa? Yo te lo digo por experiencia propia. ¿Tuviste un hijo o no? Un par. Está bien, no. No, lo que me refiero es, la violencia de las instituciones está acorde al nivel sociocultural de las personas a las que atienden. Yo tuve la suerte de tener a mi hijo en una clínica privada. Bajo ningún concepto hubo ningún tipo de agresión física ni verbal hacia mi mujer, ni hacia mí. Incluso yo presencié el parto sin ningún problema. En cambio... Violencia estatal, entonces. En cambio, las personas que se atienden en hospitales públicos suelen quejar de la mala atención, del maltrato físico porque fuerzan, los atan, el maltrato psicológico porque te dicen, sos una pelotuda, ¿para qué tuviste otro hijo? Exactamente. Pero eso se da porque estas instituciones públicas están acostumbradas a tratar con gente violenta, aunque suene raro. Son violentas porque... La rueda otra vez. Por la rueda. Pero también asocio la violencia con la falta de la educación que empieza por casa. Exactamente, empieza por casa y no proviene de las instituciones, porque en las escuelas lo único que hacen es adoctrinando. La realidad es que violencia existe en todos los rangos económicos de la sociedad. Sin embargo, la violencia física y verbal se da más en los estratos bajos. Eso es cierto. La violencia que ejerce la gente que tiene más poder es violencia económica, violencia psicológica y no maltrato. Sí, ¿Qué conclusión tenés de la violencia? Bueno, generalmente la idea del canal es llegar a una conclusión con este tema. El problema es que acá no sé qué conclusión podemos llevar, simplemente eso. Yo sí, que la violencia es intrínseca al humano, que no va a desaparecer. ¿Pero podemos aminorarla? Deberíamos aminorarla, pero para poder aminorar la violencia tenemos que educar. La apatía, a través de la empatía.
en valores, educar y también en formar profesionales. El profesional va a tener otras herramientas que no son simplemente su fuerza física para poder agredir a otro. Sí. Agredir a través de los medios estatales que te permitan. Por una cuestión de intelecto. Yo ahí diciendo, creo que para mí va por un lado más. Va por los dos lados. Va por los dos lados, sí que va por los lados, claramente. Pero digo, estaría bueno también mencionar el tema de la empatía, el lado espiritual, pero defino espiritual de una manera religiosa, sino de una manera de ver al otro como un par tuyo, no como un enemigo, de que la otra persona... Esto ya te lo dije una vez, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Ah, así es. El problema es que soy masoquista. Sí, no, sí. Estamos ahí tergiversando, creo que es de una máxima de Confucio, claro. Pero igual aparece en la mayoría de religiones. Sí, todas las religiones dicen que hay que tratar a la otra persona como un igual. Así es. Vos no tenés conclusión. Para mí la violencia hay que tratar de reducirla, por lo menos lo que es la violencia física, a su mínima expresión. Existen otro tipo de violencia, la violencia psicológica, la violencia intrafamiliar. En un país primermundista como es Japón, la mayor causa de muerte son los suicidios por la violencia que surge dentro del ámbito escolar, con el bullying o con no alcanzar los objetivos impuestos por la sociedad, la violencia social. ¿Sabes que si tengo una conclusión a la que me preguntás? Yo tuve una época en mi vida que estuve alejado de leer diarios, la radio, la televisión, internet también. Y sinceramente fueron 2 meses que lo hice, alejado totalmente de toda información. Fueron los 2 meses más, no digo felices, pero fueron los meses más tranquilos de mi vida. ¿A qué quiero decir con esto? Que quizás la violencia se potencia, se sobredimensiona a través de los medios. Por supuesto. Depende de qué medios mirás. Ahí si vos te estás viendo canales, depende de lo que ves. Pero hoy tenemos afortunadamente, o muy desafortunadamente, como lo quieras ver, la posibilidad de elegir cuáles son las noticias que nos llegan. Así es. Las noticias que me llegan son política, nacional, internacional, desarrollo de nuevas tecnologías. Sinceramente no tengo nociones. YouTube es una buena herramienta, te suscribís y no listo. tengo nociones sobre farándula, no tengo nociones sobre televisión. Estamos igual. No tengo nociones sobre violencia de género, sobre un montón de cosas que sé que se hablan mucho, pero la verdad que a mí no me llega esa información porque el celular, que personalizaste es mi principal herramienta para informarme, me informa solamente sobre las cosas que a mí me interesan, que también es un tipo de violencia, supongo. Bueno, es una buena conclusión de que es una buena opción de uno limitar cierta información que no le genera nada, no le satisface. Así que no. Afortunadamente creo que los medios tradicionales cada vez tienen menos repercusión en la sociedad. La siguen teniendo, pero fueron superados por las cada vez tienen menos repercusión. Tenemos que cuidarnos mucho con los trolls de internet, con los bots. El tema de los bots, por favor, sí. Generan tendencias falsas, y yo siempre digo que una de las peores violencias es la de la mentira, porque nos hace ver una realidad que no... La violencia y la mentira. Que no corresponde con el real. Las estadísticas, como vos decís, manipuladas. Entonces, en definitiva, hay que investigar. Hay que investigar más antes de simplemente hablar, y no hay que dejarse llevar en primera instancia por lo primero que ves. Y no hablar sin saber. ¿Qué estamos haciendo, che? ¿Qué estamos haciendo nosotros por ahí? Pero sí, es muy importante eso. Bueno, yo creo que... ¿Qué tipo de violencia conocen? Sí, nos interesa que nos opinan de la violencia. No solamente eso, sino alguna sugerencia. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos 2 camaritas. Algún tipo de sugerencia, vamos a ir mejorando la edición. El video, agradecemos mucho que lo hayan visto. El siguiente tema ya lo tenemos pensado, era superpoblación, que este tema lo propuso acá el señor Veritas, y esperemos poder decir algo coherente. Sí, no va a sonar coherente, pero se van a llevar una sorpresa. Temo que en ese tema podemos llegar a disentir con puede ser, la mayor parte de la audiencia. Puede ser. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.